Buen día, chicos. El día de hoy vamos a abordar el tema de síndrome de mala absorción intestinal para la clase de fisiopatología a cargo de la doctora Leticia del Rosario Guerrero Pérez. Su servidora Alejandra García González del cuarto semestre Grupo D de la licenciatura médico cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Iniciemos. En primer lugar vamos a hablar un poquito sobre la fisiología intestinal y el procesamiento de los alimentos requiere de 4 mecanismos básicos que son la ingestión, la digestión, la absorción y la defecación. En el caso de la ingestión consiste en todos aquellos procesos mediante el cual el alimento llega a la boca. A partir de ello se da la digestión, que inicia con la masticación, en donde el alimento que hemos ingerido se mezcla con todas las enzimas salivales y hasta este punto el conjunto de alimentos mezclados se llama bolo alimenticio. Posteriormente pasa a ser deglutido, en donde este llega al estómago y se mezcla con otras sustancias en donde se le conoce como quimo. Este quimo pasa hacia el duodeno, en donde se mezclan también las enzimas pancreáticas, las sales biliares, que ayudan a poder digerir estos alimentos para que puedan ser absorbibles. Posteriormente, el quimo llega al intestino grueso, en donde en la porción proximal se encarga de absorber agua y electrolitos y la porción distal de almacenar las heces para finalmente proceder a su defecación. En esta imagen podemos observar una vellosidad intestinal, la cual está formada por el epitelio, formado por células epiteliales, con un borde en cepillo. Estas están formadas por aproximadamente 1000 microvellosidades, las cuales permiten que la superficie de absorción sea 20 veces mayor. En la vellosidad intestinal podemos encontrar que está rodeada por capilares sanguíneos, por venas, arterias y por un linfático quilífero, debido a que los nutrientes absorbidos van a proceder a la circulación portal o a la circulación linfática. Ok, y vamos a hablar un poquito de la absorción general de algunas macromoléculas. La absorción de nutrientes es el paso de los productos de la digestión, de la luz intestinal, a través del enterocito hacia la circulación, ya sea linfática o portal. Las grasas regularmente las ingerimos en forma de triglicéridos y su digestión inicia por las lipasas gástrica y lingual, por la colecistoquinina producida por las células L, la secretina por las células S y por la lipasa pancreática y, claro, el ácido clorhídrico, secretado por el páncreas en su porción exocrina. Para la absorción de estas deben ser convertidas en ácidos grasos y en monoacilglicéridos. La absorción de las grasas es un poquito más compleja que la de otras macromoléculas, debido a que requieren combinarse con ácidos biliares, y a través de esta combinación y de los fosfolípidos forman micelas que atraviesan a los enterocitos. Los ácidos grasos que son absorbidos se van a volver a sintetizar y se pueden combinar con proteínas, con colesterol y con fosfolípidos, formando así kilomicrones. Estos kilomicrones van a ser transportados mediante el sistema linfático. Y bueno, los triglicéridos de cadena mediana se absorben directamente, es decir, no pasan por este proceso.
En el caso de los carbohidratos, generalmente los ingerimos como almidón, sacarosa y lactosa. Su digestión está dada por la amilasa salival y pancreática, y estas lo convierten a oligosacáridos y disacáridos. La absorción de los carbohidratos se lleva a cabo como monosacáridos y disacáridos. Para poder transformar a estos carbohidratos requerimos de diversas enzimas, como son la lactasa, la sacarasa y la maltasa, que convierten estos disacáridos en monosacáridos respectivamente. Y bueno, aquí hay una pequeña imagen sobre cómo se da la absorción en el enterocito. De este lado tenemos la luz intestinal, el epitelio intestinal y el espacio intersticial para dirigirse hacia la circulación necesaria. En el caso de la galactosa y la glucosa, se transportan en cotransporte activo con 2 moléculas de sodio acompañados del transportador CGLT1. Para salir del epitelio utilizan el GLUT2 y la fructosa, en este caso, que no requiere de compañía de otra molécula, que utiliza el transportador GLUT5 y también sale de la célula a través de GLUT2. En el caso de las proteínas y aminoácidos, su digestión está dada por el ácido clorhídrico, la pepsina y proteasas pancreáticas, es decir, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Estos se absorben como dipéptidos, tripéptidos o como aminoácidos. En el caso de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos tienen mayor absorción en el intestino delgado, a nivel del duodeno, del yeyuno y del ileo. En el caso de la absorción en el intestino grueso, se refiere que al intestino grueso pasan aproximadamente 1500 mililitros de quimo a través de la válvula ileocecal. El colon proximal se conoce como colon absorbente y el colon distal como colon depósito, en donde se van a almacenar las heces. En el colon absorbente se da la absorción y la secreción de electrolitos y agua. A diferencia del intestino delgado, las uniones del intestino grueso son mucho más estrechas y esto evita que haya una difusión retrógrada de iones. La mucosa intestinal secreta iones bicarbonato al mismo tiempo que absorbe iones cloro. Esta difusión crea un gradiente osmótico que favorece la absorción de agua, y cualquier alteración en este gradiente osmótico va a causar una patología o en este punto va a causar que no se pueda absorber y diarrea. El intestino grueso absorbe máximo 5 a 8 litros de electrolitos por día, y el exceso de ellos, quienes no fueron absorbidos, se elimina a través de la diarrea. Ahora sí, iniciemos con la definición de el síndrome de mala absorción intestinal, y para esto es necesario diferenciar la mala absorción de la mala digestión, porque en la clínica regularmente se utiliza el término mala absorción para referirse a cualquiera de los dos. La mala absorción o absorción deficiente se refiere a los defectos de absorción originados a nivel de la mucosa intestinal. Y la mala digestión es la alteración en el metabolismo intraluminal de los nutrientes, por ejemplo, la hidrólisis y la lipólisis. La mala digestión consiste en los procesos alterados para transformar los alimentos en nutrientes digeridos. Y en el caso de la mala absorción es basado en algún defecto que no permita que estos nutrientes se absorban, pero a causa de la mucosa intestinal. El síndrome de mala absorción intestinal, SIDE, se caracteriza por la incapacidad del tubo digestivo, producto de alteraciones que interfieren en los
3 niveles de la secuencia fisiológica normal de la digestión. Estos procesos son los procesos luminales, como la hidrólisis, la lipólisis, los mecanismos mucosos, que son quienes permiten el paso de los nutrientes de la luz intestinal hacia el enterocito, y el transporte, eventos post-absortivos para el transporte de estos nutrientes absorbidos hacia cualquiera de las circulaciones ya mencionadas antes. Ok, en cuanto a la etiología, este síndrome presenta una cantidad bastante variada de enfermedades que la causan. En este caso encontramos la mala digestión, como en la insuficiencia exócrina pancreática, que regularmente en adultos se debe a pancreatitis crónica y es la incapacidad que tiene el páncreas para poder sintetizar las enzimas digestivas. Tenemos cirugía gástrica, gastrinoma, síndrome de Zollinger-Ellison, en donde es un tumor que causa una producción excesiva de la gastrina, y conocemos que la gastrina estimula la producción del ácido clorhídrico, y al haber una elevada concentración de este ácido, las enzimas pancreáticas no pueden trabajar de manera adecuada, entonces los alimentos no se digieren y por tanto no se absorben. En disminución de la concentración de sales biliares, sabemos que las sales biliares participan en la digestión y absorción de las grasas, y por tanto, al no haber una concentración de estas, debido a las diversas enfermedades mencionadas aquí, no se puede absorber estos nutrientes. En el caso del sobrecrecimiento bacteriano o sobrepoblación bacteriana, es importante porque en esta patología existe pérdida de nutrientes de diversos tipos, como carbohidratos, proteínas, grasas y vitamina B12, es decir, un crecimiento anormal de la microbiota normal produce que estas bacterias utilicen los nutrientes que nosotros requerimos. Y no solo eso, también generan un daño a nivel de aplanación de las vellosidades, y se pierde la integridad de las células epiteliales, así como disminuye la actividad de las disacaridasas y hay un menor transporte de nutrientes. Anormalidades de la mucosa intestinal son todas aquellas enfermedades que producen una deficiencia a nivel de la mucosa. Por ejemplo, en deficiencia en disacaridasas, la más común de estas es la falta de la enzima lactasa, que no permite que la lactosa se pueda digerir, en este caso intolerancia a la lactosa, y estas enfermedades. La disminución de la superficie de absorción se da en diversos síndromes, como el síndrome de intestino corto y en el bypass yeyunoidal. Más adelante vamos a hablar un poco sobre el síndrome de intestino corto. En infecciones, debido a sprue tropical, enfermedad de Whipple, enteritis infecciosa aguda, y también en infecciones parasitarias que obviamente alteran el equilibrio y provocan inflamación a nivel mucoso. En la obstrucción linfática por linfomas, tuberculosis y linfangiectasia, que son aquellas enfermedades que causan que el transporte postabsortivo no sea adecuado. En trastornos cardiovasculares, y puede darse inducida por fármacos. Y finalmente las inexplicadas, como diabetes mellitus, insuficiencia renal, hipertiroidismo y otras. Ok,
Esta tabla se las agregué porque quiero que vean la diferencia entre las características histológicas del intestino delgado, de la mucosa de esta, en concentraciones normales y en algunas enfermedades. La histología normal presenta vellosidades digitiformes, células epiteliales cilíndricas con numerosas microvellosidades irregulares, es decir, que poseen ribete en cepillo para mejorar la absorción, y hay una leve infiltración de células redondas en la lámina pobre. En el caso de las patologías como enfermedad celíaca, linfangiectasia intestinal, en el sprue tropical y en la enfermedad de Whipple, va a haber aplanamiento de vellosidades, ausencia de esta, elongación de las criptas, dilatación de los vasos linfáticos y diversos cambios que van a alterar el mecanismo absortivo. Bueno, en cuanto a la clasificación de la mala absorción, encontramos selectiva, parcial y total. En la mala absorción selectiva solo se va a dar la mala absorción de nutrientes específicos. La más clara, la intolerancia a la lactosa. En la mala absorción parcial vamos a encontrar de un grupo de sustancias, y en la total una alteración en la absorción de todos o de casi todos los nutrientes, como en la enfermedad celíaca, que causa la mala absorción de las grasas, proteínas, carbohidratos y otros micronutrientes. Bueno, seguimos con los signos y síntomas y se van a clasificar en dos grupos: los clásicos del síndrome y los que son a causa de su etiología. Entre los clásicos del síndrome encontramos la diarrea osmótica crónica con 3 o más evacuaciones diarias por un tiempo mayor de 4 semanas. Las evacuaciones van a ser acuosas o pastosas, pueden ser fétidas, abundantes, con esteatorrea, enteria y o creatorrea. Muchos pacientes refieren esteatorrea como gotas de grasa en las heces, y esto se da porque de las absorciones más comunes, de las malas absorciones más frecuentes, son la de los lípidos, y por tanto las heces se refieren con una concentración pastosa o llena de gotas de grasa. También nuestro paciente presenta malestar y distensión abdominal, y puede presentarse con disminución de peso o malnutrición, esto dependiendo del agente causante de la mala absorción y de la sustancia mal absorbida. En esta tabla le puse algunos ejemplos sobre la mala absorción de algunos nutrientes y los hallazgos clínicos que vamos a encontrar. En este caso solo vamos a mencionar algunos importantes, como las calorías. Cuando no se absorben es notorio que haya pérdida de peso, apetito conservado. En el caso de las grasas hay heces blanquecinas y voluminosas, diarrea sin flatulencia, esteatorrea. Los carbohidratos presentan diarrea acuosa, flatulencia, heces ácidas e intolerancia a la leche regularmente. Esto lo vamos a mencionar más adelante en la fisiopatología, donde veremos los síntomas más claros dependiendo de el nutriente no absorbido. Y proseguimos con la fisiopatología, en donde inicia de este lado. La hidrólisis deficiente, las diversas causas de la mala absorción, que puede ser la disminución de la solubilización de las grasas, la disminución de las concentraciones de los nutrientes, alguna alteración en la mucosa, patología de esta, o algún defecto en los enterocitos, o ya sea alguna obstrucción linfática, puede producirnos que haya un dismetabolismo carencial energético, calórico, vitamínico y mineral.
lo que se va a manifestar en primera instancia como diarrea crónica. Las pruebas a realizar para identificar si hay un síndrome de mala absorción, se utiliza la prueba de sensibilidad al gluten para descartar principalmente enfermedad celíaca y se utiliza la radiografía del intestino o una biopsia de mucosa. Continuamos con cada una de las sustancias no absorbidas. En el caso de la disminución de las concentraciones de potasio, se va a manifestar como debilidad. Esto porque ya conocemos la utilidad que tiene el potasio a nivel de comunicación interneural, y en el laboratorio se va a manifestar como hipocalemia. Cuando hay disminución de la absorción de la vitamina B12, folato o hierro, no se va a poder sintetizar de manera adecuada la hemoglobina, por tanto va a haber una disminución de esta o de eritrocitos. Esto se va a manifestar con palidez, con fatiga, debido a que el transporte de oxígeno no es adecuado, y como una glositis, que es la inflamación aguda o crónica de la lengua, y como una quilosis angular. A nivel de laboratorio se va a manifestar en la biometría hemática como anemia, y también se puede llevar a cabo la prueba de Schilling, que nos indica si hay una deficiencia de la vitamina B12 y en qué punto de esta lo hay. La deficiencia de vitamina A nos provoca una ceguera nocturna y disminuye el caroteno sérico. En mala absorción de vitamina D y disminución de calcio hay parestesias y tetania, que son espasmos en la musculatura estriada que se deben a las altas concentración de calcio, porque estas producen una hiperexcitación y estas se manifiestan como la calcemia. En el caso de la vitamina K mal absorbida, se va a presentar como un TP alargado, y en la disminución de la coagulación vamos a encontrar equimosis, petequias y sangrado. De este lado continuamos con la disminución de los lípidos, los glúcidos, los prótidos, que nos van a manifestar pérdida de peso, hiperfagia, que es el aumento excesivo del apetito, y ingestas descontroladas de alimentos, y se va a manifestar como el aumento de grasas en heces. En el caso de haber una sobrepoblación bacteriana, estas van a fermentar los azúcares, los lípidos. En el caso de los azúcares, vamos a presentar meteorismo, que es la distensión abdominal por el acumulamiento de gases, distensión abdominal, y se va a manifestar en el estudio de la dexilosa mediante la disminución de la absorción de esta. En el caso de los lípidos, va a haber disminución del colesterol sérico y aumento de grasa en heces. La disminución de los azúcares nos va a causar debilidad, y se diagnostica mediante la curva de glucemia, que generalmente nos ayuda a diagnosticar patologías como intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus. Y en el caso de las proteínas, cuando hay una disminución de esta, la presión oncótica se va a ver alterada. En este caso se va a ver disminuida, lo que va a causar producción de edema. Y esto se va a manifestar como una disminución de la albuminemia.
Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico y en este caso iniciamos con el diagnóstico clínico. Para ello se requiere una historia clínica detallada, conocer las características de las heces, cuándo iniciaron los síntomas, con qué frecuencia se presentan estos, si hay presencia de gotas de aceite, de sangre o bilis en las heces y si tiene algún antecedente patológico. En el examen físico debe ser detallado, incluir el peso, la talla, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura del paciente. En el diagnóstico de laboratorio se recomienda pedir principalmente la biometría hemática y todos estos estudios se piden con la finalidad de conocer qué tan grave está el paciente, qué tan deficiente está a nivel celular. Tiempos de coagulación, examen de transaminasas, proteínas y albúmina en suero, colesterol, determinación de hierro, calcio, zinc, magnesio, folatos y vitamina B12. Principalmente se utilizan estos estudios, la biometría hemática, para conocer si el paciente no presenta anemia. Y existen un conjunto de test relacionados con conocer la mala absorción de cada uno de los nutrientes. En este caso, el test estándar de oro es el de mala absorción de grasa, debido a que la mala absorción de grasas es el indicador más frecuente para saber si existe mala absorción global. Este test de absorción de grasa permite que se cuantifique la grasa en heces de 24 horas y se lleva a cabo por diversos métodos, en este caso el de Van Keimer, en donde el paciente recibe una dieta de 100 gramos por día de grasa durante 4 o 5 días y se recolecta la materia fecal de los últimos 3 días. Cuando hay una eliminación de mayor de 6 gramos de grasa en las heces por día es patológico, aunque regularmente los pacientes que presentan esteatorrea suelen tener más de 20 gramos por día. Entonces es muy sensible esta prueba cuando se padece síndrome de malabsorción intestinal. Y por tinción Sudan 3, que es un estudio cualitativo de grasa en heces, pero su utilidad se ha visto disminuida porque puede dar falsos negativos cuando la esteatorrea es leve. Para el examen de la absorción de carbohidratos utilizamos el test de la D-xilosa. La D-xilosa se absorbe en el yeyuno por difusión pasiva y cuando el yeyuno está afectado, su absorción es anormal. Este consiste en administrar xilosa en ayunas y se recoge en muestras de orina de 6 horas y una muestra de suero a la hora de la administración. Este test no detecta pequeñas alteraciones y su uso también se ha visto disminuido debido a que puede dar falsos positivos sobre el crecimiento bacteriano en insuficiencia renal y en pacientes con ascitis. En el examen de absorción de proteínas encontramos la determinación de alfa-1 antitripsina fecal. Son de poca utilidad estos exámenes porque regularmente presentan alto costo y son un poco difíciles de realizar. La antitripsina se utiliza como marcador de las pérdidas de proteínas séricas por el intestino. El siguiente test es el de la excreción urinaria de la ventiromida. Esta ventiromida es un péptido sintético que se administra por vía oral y se absorbe en el intestino proximal, conjugándose parcialmente en el hígado y se excreta por orina. La excreción de orina de 6 horas de menos de 50% de lo ingerido es virtualmente diagnóstica de insuficiencia pancreática. Es decir, este test se utiliza para conocer si hay insuficiencia pancreática y si los resultados son normales se excluye
esta patología. En el test de la secretina colecistoquinina, que se utiliza para evaluar la función pancreática y orientarnos en si padece nuestro paciente insuficiencia pancreática exócrina, nos menciona que son complejos de realizar, pero son las pruebas más sensibles y específicas de insuficiencia pancreática exócrina. Para su realización se coloca un tubo guiado con su extremo en la segunda porción del duodeno a la salida de Wilson, y se administra una hormona intravenosa y se mide el componente de la secreción pancreática: bicarbonato, transecretina, tripsina, amilasa o lipasa tras colecistoquinina. Es el test más precoz para la detección de pancreatitis crónica incipiente, pues permite identificar alteraciones en la síntesis celular antes de que se produzca la fibrosis de los conductos pancreáticos. En el examen de absorción de sustratos específicos, principalmente para la absorción de la vitamina B12, se realiza el test de absorción de cobalamina o de Schilling. Este test nos permite diferenciar qué etapa está fallando en la absorción de la vitamina B12. El déficit nos permite estudiar el déficit de factor intrínseco, el sobrecrecimiento bacteriano, la insuficiencia pancreática exócrina, y si las pruebas anteriores no clarifican la causa del déficit de vitamina B12, por exclusión se diagnostica al paciente de una alteración a nivel de la pared ileal. Otras de las pruebas diagnósticas son las pruebas respiratorias, que se basan en la capacidad que tienen las bacterias para fermentar un sustrato, la lactulosa, la glucosa o la silosa. Si hay sobrecrecimiento bacteriano, estos se fermentan más, se produce más hidrógeno y este se exhala en el aliento. Los diferentes tests son test respiratorio de la lactosa H2, el test respiratorio de la silosa marcada, el test respiratorio de la lactulosa H2, el test respiratorio de los ácidos biliares marcados como carbono 14 y el test respiratorio de la trioleína marcada con carbono 14. Estos principalmente para el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano, en el caso de la lactosa H2 para el diagnóstico del déficit de la lactasa. Y el cultivo del aspirado intestinal, que se utiliza en el sobrecrecimiento bacteriano. Los cultivos deben ser sospechosos si hay resultados mayores de 103 organismos sobre mililitro, siendo claramente normales si hay más de 105 organismos por mililitro y sobre todo si hay anaerobios, es decir, si la microbiota normal se ha visto alterada y hay sobrepoblación de esto. El cultivo de aspirado intestinal es el test que se realiza. Ahora en los estudios de imagen encontramos la radiología, quien se menciona que en los pacientes con mala absorción deben poseer un estudio radiográfico del intestino delgado. Entre los tradicionales hallazgos se incluye la floculación del bario, la fragmentación y segmentación de la columna de bario, pero debido a que hoy en día la utilización de productos de bario contienen una suspensión no floculante, es más difícil encontrar estos hallazgos y debido a que estos hallazgos pueden ser inespecíficos, el valor más importante de tener una radiología es localizar la lesión. En el caso de la biopsia intestinal, las situaciones en que la biopsia siempre es diagnóstica son enfermedades como la alfa-beta lipoproteinemia, en la que los enterocitos se manifiestan como llenos de gotas de sangre, en la agamaglobulinemia, en la hipogamaglobulinemia, que es la ausencia de células
plasmáticas, en la infección por macrófagos con inclusiones y en la enfermedad de Whipple, que vemos de este lado, que son macrófagos repletos de bacilos, y se tiñe mediante la tinción Ciel-Nielsen negativas. Ok, continuamos, y en el caso del diagnóstico diferencial vamos a encontrar el síndrome de intestino irritable, el síndrome urémico hemolítico, la colitis ulcerativa, la alergia alimentaria y la obstrucción intestinal. Y debido a que la etiología de la mala absorción intestinal es bastante variada, no es como que realmente se puedan separar las enfermedades de este tipo del síndrome, porque como hemos visto anteriormente, una enfermedad de este tipo se relaciona siempre con otras. Ok, en el tratamiento, principalmente el tratamiento es etiológico para la causa de la enfermedad, y en cuanto a tratamiento nutricional es lo más recomendado recuperar lo antes posible la situación nutricional normal, pero esto debe estar guiado por el conocimiento previo de los déficits presentes, es decir, después de haber realizado estudios que nos indiquen cuáles son las sustancias que requerimos. Una corrección del déficit de nutrientes mediante un programa nutricional adecuado que provea aporte calórico y proteínico suficiente, y en este caso se suprime la dieta en aquellos elementos adversos, como podría ser el gluten en cierto caso, por ejemplo en la enfermedad celíaca, donde hay intolerancia al gluten, o la lactosa, los productos lácteos en intolerancia a la lactosa, y adhesión en las dietas de ciertos elementos deficitarios como las vitaminas, minerales y oligoelementos. Y bueno, ahora mencionando algunos cuadros malabsortivos, muy generalmente, porque estos son otros tipos ya de patología, pero son las etiologías de este síndrome. Y encontramos la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune en donde hay inflamación crónica y atrofia de la mucosa del intestino delgado. Esta está caracterizada por una intolerancia al gluten y la generación de anticuerpos circulantes contra la enzima disulfar transglutaminasa. En estos pacientes lo que pasa es que se producen anticuerpos antitransglutaminasa que resultan en una forma de sensibilidad al gluten, en la que una respuesta celular al gluten es capaz de estimular respuestas específicas contra esta transglutaminasa por parte de los linfocitos B, lo cual desencadena la producción de anticuerpos. Y la mala absorción de este se debe a causa del gluten en las células del intestino delgado. Para su diagnóstico se utiliza la biopsia de la unión duodeno-yeyunal, y en los resultados de estos se confirma la existencia de lesiones compatibles y se establece el estadio de la lesión según la clasificación de Marsh, que evalúa la morfología y la fisiología de las vellosidades intestinales. El 80% de estos pacientes no presentan clínica diarreica, presentan fatiga, dolores abdominales, meteorismo, anemias ferropénicas y ocasionalmente estreñimiento. El 30% de estos pacientes presenta síndrome de intestino irritable, osteomalacia, osteopenia y osteoporosis. En el caso del sobrecrecimiento bacteriano, que ya vimos que es una normalidad en la colonización de las bacterias, el diagnóstico se da mediante un cultivo de aspirado intestinal, y como resultado
mayor de 105 colonias sobre mililitro, a través también de las pruebas respiratorias como la silosa C14, que ya estuvimos comentando hace un momento, y el tratamiento consiste en corregir el trastorno nutritivo, corregir la causa subyacente y, de ser necesario, administrar antibióticos. De este lado menciono los antibióticos recomendados durante un periodo de 7 a 10 días. Regularmente se presentan recurrencias, por lo que nos obliga a repetir el tratamiento o a tener una profilaxis antibiótica indefinida con antibióticos no absorbibles, en este caso la rifaximina, por 7 a 10 días al mes. Bueno, en el síndrome de intestino corto, que es otra de las causas de mala absorción, el grado de esteatorrea es proporcional a la cantidad del intestino enfermo o resecado, y las deficiencias nutricionales varían según el segmento resecado. Es una entidad de mala absorción global y suele suceder cuando se dan resecciones en pacientes mayores del 50% del intestino delgado, mayores a 200 centímetros, y es obligado en resecciones que dejan menos de 100 centímetros de intestino. En este síndrome hay deficiencia de agua, electrolitos y nutrimentos como déficit de vitaminas A, D, E, K, déficit de hierro y ácido fólico, déficit de zinc, selenio, calcio y magnesio. En las recomendaciones o el tratamiento de estos se presentan recomendaciones dietoterapéuticas, la administración de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, fibra, oxalatos, líquidos, y se recomienda tiempos de comida a nivel del día. Y recomendaciones nutricionales de vitaminas y minerales. Esto, claro, dependiendo ya de el nivel de afectación que tenga el paciente. Y finalmente, en el tratamiento de la deficiencia de disacaridasas, que es la deficiencia de lactasa la más frecuente, en donde el tratamiento no es farmacológico y consiste en evitar leche, derivados de esta, o tomar lactasa, que comercialmente está disponible. Y bueno, existen otros déficits mucho más raros de disacaridasas, como la deficiencia de la azucarasa A, dextrina, y la mala absorción de glucosa galactosa. Y bueno, concluimos con la bibliografía. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y les mando un saludo a todos. Hasta luego. Gracias.